Listo. A continuación vamos a realizar el análisis de cada uno de los oscilogramas. Podemos ver aquí que vamos a tener lo correspondiente a los voltajes de línea neutro, las gráficas de los pulsos, voltaje y corriente en la carga o en la salida y las corrientes en cada línea. Entonces vamos a comenzar haciendo las siguientes anotaciones. ¿Ok? Aquí tenemos que cada ciclo se va a dar desde este cruce por cero hasta el siguiente cruce por cero, que corresponde a este valor. Si nos damos cuenta aquí en el pulso como en el voltaje de salida, nuestros cruces o el ciclo más bien se va a dar en este punto, ¿ya? Pero aquí podemos darnos cuenta que existe una etapa anterior donde también se da un análisis. Entonces vamos a proceder a separar ahora por etapa. Entonces aquí tenemos la primera etapa, ¿ok? Tenemos acá una segunda etapa que seguimos por aquí. Listo, tenemos acá una tercera etapa, corresponde por aquí. Tenemos una cuarta etapa, que sería por aquí. Tenemos una quinta etapa y tenemos una séptima etapa que sería por acá. Y finalmente tenemos la última etapa, que básicamente sería la misma de la anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? En esta primera etapa, como podemos ver, tanto la corriente aquí en la salida es cero, como podemos ver aquí, la corriente en la salida, o sea, en la carga es cero. La corriente aquí en cada una de las líneas es cero. Y los pulsos aún no se encuentran accionados. Entonces, ¿qué podemos fijarnos aquí? Que el voltaje en la salida corresponde a un valor de 25 voltios. ¿Por qué se da eso? Vamos acá al circuito. Aquí en el circuito vemos, como dijimos anteriormente, tanto en la línea, tanto aquí en la línea, en esta línea, no existe corriente, ni tampoco existe corriente por la carga. Entonces, vimos nomás que el voltaje de salida es de 25 voltios. ¿Ya? ¿A qué se debe eso? Es porque, como vemos, la polaridad de esta fuente DC es de más menos. Entonces, el medidor de voltaje lo que mide son los 25 voltios. Tenemos aquí caídas de tensión, pero ¿qué pasa con este inductor y este resistor? Sucede que debido a que la corriente, como vimos, la corriente en la carga es cero, esto significa que la ecuación que se rige por la resistencia V igual a I por R, donde I es cero. Y asimismo aquí sería la inductancia por la derivada de la corriente, donde la corriente nuevamente es cero, por eso estos valores de voltaje son cero y cero. Entonces por eso vemos aquí el valor de 25 voltios. ¿Ok? Entonces regresamos aquí, tenemos la primera etapa y bueno, esto lo podemos verificar por medio de cursores. Entonces, si aquí tenemos el voltaje en la salida, podemos ver que tenemos un valor de 25 voltios. ¿Ok? Listo, regresamos. Ahora tenemos aquí nuestra segunda etapa correspondiente a este sector que tenemos aquí. ¿Qué podemos fijarnos? Eh, como vimos anteriormente, nuestro valor de inductancia tiene un valor, o sea, tiene un valor de 1 mH. Entonces podemos decir que el circuito no es muy inductivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que debido a que no es muy inductivo, su valor es de 1 mH, vemos que esta pequeña curva que está aquí se aproxima o está muy próxima a parecerse a esta que está acá, ¿ya? Si nosotros
se diera el caso de que cambiemos nuestro valor de inductancia por 10 mH, esta curva tendría el mismo, la misma forma, pero aquí fuera debido a lo que es más inductivo, tomar así este sentido, ¿ya? Debido a que una de las características del inductor es resistirse al cambio fuerte de la corriente. Entonces, por eso tendría este sentido, debido a que ya tendría un valor mayor de inductancia. ¿Ya? Por eso es que este valor se aproxima al de acá arriba. Entonces, ¿qué podemos fijarnos aquí? Podemos ver que tenemos un voltaje. Bueno, aquí primero el pulso en A, que es de color amarillo, está activado. Por ende, la corriente en A, que es de color amarillo, se encuentra accionando. O sea, se encuentra circulando corriente por esa línea, por la línea A. Entonces vemos que también nos llega una corriente de igual forma que es la corriente en la carga. ¿Qué más podemos ver? Que el voltaje en la salida también tenemos un voltaje, ¿ya? Que toma digamos que una curva parecida a nuestro voltaje de entrada. Entonces, en el circuito, ¿cómo podemos interpretar esto? Vemos que tenemos la corriente que fluye por aquí, por la línea A, y también tenemos la corriente que fluye por la carga. Entonces, como existe fluyendo corriente tanto por la línea como por la carga, vemos que parte desde tierra y concluye en tierra. Entonces, aquí podemos ver que el voltaje, ahora sí vamos a tener la cantidad de voltaje en el resistor, en el inductor, y tenemos lo de la fuente. Entonces, ese va a ser va a medir el valor de voltaje. Ya, ese sería nuestro circuito en ese tramo. Listo. Regresamos acá. Ahora tenemos el siguiente, tenemos esta parte de aquí. ¿Qué sucede aquí? Vemos que ahora, una vez que comenzó a bajar nuestra corriente en la fase A, vemos que llega a un punto en donde esta corriente se hace cero. Una vez que esta corriente se hace cero, obviamente ya no vamos a tener corriente en la carga. No vamos a tener corriente en la carga. Tenemos una corriente de cero. Pero nuevamente nuestro voltaje es de 50 voltios, perdón, de 25 voltios. Entonces se repite lo que habíamos acotado anteriormente en el circuito, que no existe por aquí no existe ningún tipo de corriente, por ende no existe corriente aquí, no existe caída de tensión aquí, y solo lo que ve nuestro medidor de voltaje es el voltaje de la fuente, que es de 25 voltios. ¿Ok? Listo. Ahora regresamos aquí. Tenemos nuevamente, aquí se da nuevamente lo que acotamos anteriormente. Este pulso se acciona en 90 grados. El pulso de aquí se va a accionar en 210 grados, por lo que dijimos anteriormente, que va a haber un desfase de 30 grados. De aquí para acá hay 30 grados, ¿ya? Entonces, por eso es que si aquí estamos en 0, acá vamos a estar en ese desfase en 120, ¿ok? Vamos a estar en un desfase de 120, pero más los 90 que le estamos agregando, que son los 30 que están en el desfase y los 60 que existe por la condición del problema de que se acciona en 60 grados, tenemos 90 grados adicionales que se le suman a los 120 grados. Entonces por eso aquí tenemos un valor de 210. ¿Ok? Entonces nuevamente vemos que
efectivamente tenemos, al momento que se acciona este pulso, tenemos un voltaje en la salida, una corriente en la salida y una corriente que ahora en la fase B. Nuevamente, tienen estas tres curvas similitud. Sin embargo, esta de aquí con estas dos de aquí no son iguales. ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, por la parte inductiva, que existe una inductancia en la carga. Si no existiera esa inductancia, esta curva aquí serían iguales, todas tres. Pero eso no pasa debido a que la inductancia está presente. Entonces, en el circuito, ¿cómo lo interpretamos? Ahora tenemos que la corriente sale por la Tierra, continúa por la fase B, tenemos todo esto es la fase B, y continúa hasta la carga. ¿Ok? Continúa hasta la carga. Entonces nuestro valor de voltaje se va a ver reflejado por la corriente que pase por carga. ¿Ya? Entonces nuevamente regresamos acá al circuito y hemos terminado con este análisis. Finalmente tenemos, bueno, aquí tenemos también que se repite el análisis de que solo tenemos el valor de 25 voltios. Sin embargo, no tenemos ni corriente en la carga ni corriente en ninguna de las líneas. Y tampoco está accionado ningún pulso. Entonces, nuevamente, vemos que en nuestro circuito no existe corriente por ninguna de estas líneas y tampoco existe corriente durante esta carga. Entonces, no existe caída de voltaje aquí. Como ya dijimos, el voltaje del resistor es I por R de I es 0 y la inductancia es la inductancia por agregada a la corriente. Entonces no existe que el voltaje también da un valor de 0 y lo único que tenemos son los 25 voltios que tendríamos por esta fuente. ¿Ok? Entonces regresamos nuevamente acá y que tenemos ahora nuestro último, bueno, aquí estamos aquí, aquí. Entonces, ¿qué podemos ver ahora? Que se activa el tercer pulso, ¿no? Asimismo, si antes comenzaba en 0, después comenzaba en 120, luego comenzaba en 240, pero a esos 240 se les va a sumar los 30 grados de desfase que hay aquí, más los 60 grados que son la condición del problema. Entonces los 210 grados más los 90 son los 330 grados. ¿Ok? Porque existe un desfase de 120 grados entre 210 y 330. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente vemos que tenemos un voltaje en la salida, una corriente en la salida y la corriente ahora de color rojo que corresponde a la fase C. Fase C, color rojo. Tenemos aquí también la corriente de la salida y un voltaje en la salida. Entonces eso en el gráfico se ve reflejado de la siguiente forma. Aquí tenemos que sale por tierra, cruza la corriente por toda la fase C. Lo vemos aquí. Aquí el tiristor ya se accionó debido al pulso que habíamos comentado y continúa por la carga. ¿Sí? Aquí termina su recorrido. Entonces el voltaje que vemos aquí depende de la corriente que circule por esta carga. Entonces por eso tenemos un valor, un valor de voltaje en la salida, que es muy similar en este caso o tiene digamos que la misma forma que el voltaje en la entrada. Como vemos aquí el voltaje era de color rojo, entonces por eso este voltaje en la salida toma esa forma.
Y finalmente, como dijimos anteriormente, no tenemos ningún pulso activado, la corriente en la carga es cero y la corriente en la fase igualmente. Entonces simplemente tenemos aquí los 25 voltios que, como nuevamente repito, lo vemos en el circuito aquí, ¿sí? Y lo vemos en el circuito. Entonces, bueno, ¿qué sucede si algo adicional solo como para ejemplificar lo que sucede si le cambiamos la inductancia? Ya, corremos aquí el circuito que nos queda ahora. Si vemos cómo cambia drásticamente nuestro circuito de manera rápida, lo vamos a revisar. Nuevamente tenemos los 25 voltios, pero ¿qué pasa? Que lo que dije anteriormente, antes teníamos la curva así, porque no era lo suficientemente inductivo. Pero ahora como aumentamos la inductancia, esta curva llega a su pico máximo instantes más adelante, ¿ya? Y debido a que, eh, por ejemplo, podemos ver que cuando cruza por cero, en ese instante todavía tenemos corriente en la carga. Por ende, este valor de voltaje en la salida toma valores negativos hasta el punto en donde la corriente de la carga se hace cero. En el momento que se hace cero, existe este pequeño transitorio donde se va a aproximar a a los 25 voltios que teníamos en el momento en que la corriente se hace cero. Entonces, de esta forma, bueno, aquí podemos ver que todo se vuelve a repetir como podemos observar, pero podemos ver que de esta forma queda evidenciado lo que se mencionó cuando teníamos una inductancia de 1 mA, de que aquí, debido a que no era muy inductivo, se aproximaba a la curva que tenemos en el voltaje de salida. Entonces, de esta forma concluimos con el análisis. Muchas gracias por su atención.